fabricante, país de origen, clasificación del alimento, especie de destino. Y también se introducen otras variables de estudio como el peso del alimento en kilo, claro, y el tiempo de duración está en meses. Tenemos el Excel y debemos, bueno, primero identificar la población, que eso no lo extraigo del Excel, sino que leyendo acá yo digo, ya, ¿cuál es la población de estudio? ¿Qué es lo que estoy analizando en este problema? Ese va a ser la población. Escribir acá qué es lo que se está estudiando es la población. Identificar la muestra. Acá lo dice textual. Lo dice textual el contexto, cuál es la muestra y cuál es el tamaño. Ya, si ustedes leen acá, está textualmente dicho cuál es la muestra y cuál es el tamaño. Después dice identificar las variables y clasificarlas. Entonces, si nos vamos acá al Excel, estas son las variables, las que están acá arribita, ¿cierto? De color rosado. Bueno, el número no corresponde a una variable, pero las variables son nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, clasificación, especie de destino, peso, duración. Y las clasifico si son cualitativas o cuantitativas, y a su vez si son nominales u ordinales. ¿Cada una se clasifica, profe? Sí, cada una de las variables. Ya. Nombre del producto y ustedes escriben esa variable que es cualitativa o cuantitativa y si es, si dice también en su clasificación, ¿verdad? Sí, bueno, dice clasificarlo. Igual podrían ahí escribir si es cualitativa, si es nominal u ordinal y si es cuantitativa, si es discreta o continua. Ya, eso hasta el momento. No, acá en el taller. La número 4, construir la tabla de frecuencia para la variable especie de destino. Y la otra es, para la variable especie de destino, construir el gráfico también. Y la otra en relación a la variable peso. Hay que construir la tabla de frecuencia de la variable peso y, bueno, interpretar los valores que están acá. Profe, yo estaba haciendo con la variable de peso, del peso. ¿Ya? Hay que hacerlo como, a ver, como 55 rayitas, 60 así, por cada animal. Para el peso. Sí, hay que hacerlo con intervalos la variable peso porque es continua. Por ejemplo, yo lo calculé ya eso y bovino es como entre 1,00 rayita 999. Y por cada animal se lo dice. Y busqué. Dígame. Y hay que buscar el intermedio de cada uno, ¿cierto? O sea, es que debe hacer dos tablas de frecuencia, una para la variable especie de destino y otra tabla de frecuencia para la variable peso. Ah, son diferentes entonces. Sí, son dos tablas distintas. Entonces, ejemplo, yo calculé cuántos animales era de todo, y también el peso. Ya, no, porque miren, acá van a ser, si ustedes colocan la opción filtrar, acá tenemos bovinos, cerdos, peces, perros, varias especies. Entonces, una tabla de frecuencia, ¿cierto? Para la especie de destino, y esta es una variable cualitativa, entonces no va a tener tantas columnas como la variable peso. Entonces acá vamos a tener la especie, cantidad, ¿cierto? Que es la frecuencia. La cantidad de especies, ¿cierto? Por cada, Sí, de cada uno. Claro. Por ejemplo, yo hice los bovinos, son 21, gatos 51, peces 13, cerdos 10, perros 82 y varias especies 69. Y eso me da el total de 241. Y después también lo calculé a, ¿cómo se llama? A la frecuencia relativa. Y me da el total de 1. Y tengo que seguir calculándolo. Claro, o sea, esta tabla de frecuencia tiene ya la cantidad, la especie, la cantidad, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Y ahí termina esta tabla. Ya, entonces, esa ya la tengo lista yo. Ya, pero ojo ahí, lo que usted hizo es, Chelo, el total son, no 246. 245, Seis. porque la primera es de
La primera son los títulos. Entonces tengo 245 datos. Es que al lado dice 146. ¿A dónde al lado? Ya, entonces, ya, sí. Sí. Porque me contaba el título allá. Claro, la primera es título. La primera columna es el título, entonces la primera fila del título, entonces no corresponde a esa. Sí, entonces tengo que descontarle uno nomás. Claro. A los bovinos. Y ahí me daría lo que es. Sí. Profe, una consulta, cuando hagamos esa tabla en el Excel, ¿esa tablita se puede como copiar y pegar al Word? Sí, lo pueden hacer, sí. Ay. Pero me parece que las indicaciones hay que adjuntar el Excel y el Word. Dice acá arriba, las indicaciones. Sí, adjuntar el Excel y el Word. Y hacer un Excel aparte con todo lo que pide de Excel. Sí. Bueno, y ahí completando los datos le queda la tabla de frecuencia para la especie de destino. Y debe hacer lo mismo para la variable peso, pero la variable peso es una variable continua. Profe, ahí también se hace el peso por cada animal, ¿cierto? Sí, pero acá tiene que hacerlo por intervalo. Tabla de frecuencia. Porque el peso, como es una variable cuantitativa continua, es continua porque estoy trabajando con intervalos, entonces tengo que sacar la regla de Sturges, la amplitud, y en base a eso hacer los intervalos acá. ¿Me podría dar un ejemplo, profe? Sí. Cuando las variables son cuantitativas continuas, debo tener ciertos datos previos para poder hacer la tabla. En este caso voy a tener el n, ¿cierto?, que es el tamaño de la muestra, el k, que es la cantidad de intervalos, el valor mínimo, el valor máximo, el rango y la amplitud. Tengo que sacar todos estos datos para poder hacer una tabla de frecuencia de una variable que es continua. Entonces, el n, bueno, ya sabemos que son 245 datos. El k lo saco por la regla de Sturges, pero el trabajo les dice acá que consideren k igual 9. Dice acá en variable peso, ¿cierto? Consideren k igual 9. Ya, entonces no lo calculamos con la regla de Sturges. Significa que voy a tener 9 intervalos. El valor mínimo escribimos es igual min, que me entrega el menor valor de los datos, y entre paréntesis los números que quiero sacar el valor mínimo, seleccionan toda la columna G, cierro paréntesis, y me entrega el menor valor, que es 0,017. El máximo valor es igual max. Profe, no muestra mostrando el Word. Lo siento. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ya. Bueno, dice el K9, ¿cierto? Entonces dejamos que la cantidad de intervalos son 9. El mínimo escribo es igual min. Ese es, me entrega el menor valor de datos, y en este caso selecciono toda la columna G, que es la variable peso. La menor cantidad es 0,00. Sí, 0,017, si le aumentamos decimales, ¿cierto? El máximo en este caso es igual max, paréntesis, la variable peso, cerramos paréntesis, y me da 9,98. El rango, esto es igual al máximo menos el mínimo, entonces acá va a ser J17 en este caso, menos J16, enter. Claro, como el valor es tan pequeñito, el mínimo, no se observa mucho la diferencia entre el máximo y el valor del rango. Ya, pero está bien ahí, es el máximo menos el mínimo, sí, está bien. Ya, ¿les da esos mismos valores, chicos? Tendría que calcularlo, profe. Ya, no lo han hecho. Profe, es que como tengo una pantalla en el compu, no me deja verla a usted y escribir en el Excel, así que la estoy viendo en este momento. No puedo calcular. Yo también lo estaba viendo en la pizarra, no lo estoy viendo en el Excel todavía.
Ya. Ya, chicos, entonces ahora calculamos la amplitud, que esto es el rango dividido la cantidad de intervalos. Entonces, esto es igual al rango, ¿cierto? Dividido el K, que es 9. Y me da que la amplitud es de 1,1. Entonces, con estos datos podemos calcular la cantidad de intervalos. El rango dividido la cantidad de intervalos, sí. Entonces, acá podemos calcular los intervalos. La variable peso, entonces, peso va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, el límite inferior, esto va a ser igual al menor valor de los datos. Eso, ese es el límite inferior. Y el límite superior de la primera clase es igual al límite inferior y le sumo la amplitud. Y ahí me queda el límite inferior y el límite superior. Y esto lo tengo que hacer 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el límite inferior va a ser igual al límite superior anterior, ¿cierto? Y luego el límite superior va a ser igual al límite inferior y le sumo la amplitud. Y eso lo repito 9 veces. Y tengo los intervalos de la primera clase, por ejemplo. Lo podríamos escribir de esta forma: 0,0017 y esto va hasta 1,1111. ¿Usando 4 valores, profe? ¿Cómo? ¿Usando solamente 4 valores? No lo entiendo. ¿Usando 4 valores después de la coma? Claro, 4 valores, porque como el valor mínimo y la amplitud son tan pequeñitos, usamos 4 valores. O podrían dejarlo en 2 o menos decimales, dependiendo. El ayudante revisa esto en todo caso. Y así que, bueno, ella debería decirles cómo lo va a considerar ella. Ya, pero con 4, con 3 quedaría bien, porque el valor mínimo es 0,001. Entonces, desde ahí empiezan los números. Si consideramos menos, nos va a quedar desde 0 ahí. Ya, chicos, entonces para esta tabla de frecuencia, bueno, el peso, aquí debemos escribir la cantidad, después la marca de clase, después frecuencia, no, primero la marca de clase, la cantidad, la frecuencia relativa, esta es súper larga, frecuencia relativa porcentual, después viene las acumuladas, es decir, frecuencia absoluta acumulada, y también la frecuencia relativa acumulada. Y de esa forma van completando la tablita y les va a quedar la tabla de frecuencia para la variable de peso. Sí, no sé si se les aclaró más la... Sí, profe, todo claro. Ya. Ya, chicos. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir un correo si tienen dudas con lo que vayan desarrollando. El ayudante también va a estar ahí contestando.